Mi tema es estrategias para desarrollar el pensamiento crítico y combatir las fake news o falsas noticias. ¿Por qué es importante? Porque hemos visto que hasta un 70% de noticias que circulan en redes sociales son falsas. La población no está preparada, tampoco los abogados, por ende, porque en las escuelas tradicionales se optaba por esta didáctica tradicional en la que no se buscaba un posicionamiento crítico frente al conocimiento, frente al objeto de conocimiento también, y lo que sucedía es que no se formulaba un criterio o una capacidad de autonomía de juicio para pues buscar mayor información, alimentarse de otras fuentes y criticar pues lo que se nos estaba dando. Entonces, las personas se posicionan en justificaciones que son falaces muchas veces y por ello es que asumen el reproducir este tipo de noticias que son sensacionalistas y que como ya se vio en el caso de Cambridge Analytica, pues está comprobado que en Facebook se reproducieron en Twitter, en Facebook, se reproducieron noticias que inclinaban a las personas a cambiar su convicción política, económica para votar por Donald Trump, por ejemplo, o para votar por el Brexit. Y esto está comprobado mediante juicio allá en Inglaterra y en la Unión Europea. Entonces, por eso es tan importante que combatamos las fake news, propiciar un pensamiento crítico, que se incline hacia la investigación, hacia contrastar el conocimiento, el objeto de estudio, y para ello proponemos a través de una didáctica crítica que busca este debate, esta confrontación de ideas, que busca la autonomía de juicio, el formular un criterio propio y debatir en la escuela situaciones de política, de economía, de democracia, pues siguiendo esta didáctica crítica proponemos las 5 siguientes estrategias. Vámonos, ahora sí detenido. La estrategia número 1, primero, empezar por análisis de textos y noticias. Esto ayuda a aproximarnos a la realidad, a la problemática social. Esto para los abogados es importantísimo. Y en esto es importante que les demos un paquete de pues directivas, cuestionamientos clave para que el alumno los resuelva. ¿Cómo? ¿A quién va destinada la nota? ¿Cuál es su público? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Quiere comunicar, criticar, cuestionar? Resaltar los conceptos básicos, identificar los argumentos, patos, etos, logos en el cuerpo de la noticia y las conclusiones o conclusión. Verificar la fuente y exponer una síntesis o mensaje principal del texto en grupo. Es muy importante que se contrasten siempre las ideas. Esa sería una primera estrategia. Una segunda estrategia sería el seguimiento de una nota en diversos medios de comunicación y que sean medios oficiales. Esto para que los alumnos vean cómo la manera de comunicarse puede variar, pero se deben mantener los mismos estándares de informar, ¿no? A pesar de que varíe la manera. Y se propone, el procedimiento es elegir 3 medios de comunicación que sean oficiales y que el alumno verifique, se empape de cómo están reproduciendo esas noticias. Es importante solicitar que el alumno identifique estereotipos, implicaciones, consecuencias, opiniones y valores que se relacionan con la nota en los diversos medios de comunicación que está siguiendo. Es importante que cuadre esto y discuta los puntos con el alumno o que entre grupos de alumnos se formen varios grupos y discutan esto. Puede ser también que al grupo A se le asigne tal medio de comunicación y al grupo B se le asigne otro medio de comunicación y luego contrasten estas situaciones que estábamos describiendo anteriormente, o bien que el maestro haga esta guía de discusión y directamente discuta con los alumnos y confronte las ideas. La estrategia número 3 es análisis de lecturas. Es importante empezar por el análisis de lecturas porque muchas veces los alumnos no saben analizar una lectura y no saben sintetizarla. Para ello es importante, se sugiere que se deje un tema, pero visto por varios autores. Entonces, dividir en grupos para que así cada grupo analice la idea de un autor. Después, entre ellos, en estos grupos, van a extraer de 3 a 4 ideas principales del texto. Luego van a a nombrar un representante común para que exponga
esas ideas que extrajeron y después van a hacer una discusión grupal de las ideas. Esto puede ser analizando un solo texto y diferentes partes del texto entre grupo, o bien un tema, pero tocado por diferentes autores para hacer este contraste y enriquecer muchísimo más la discusión. Al final, entre todos, se propone que pasen al pizarrón y anoten los representantes pues conclusiones que serán también pues establecidas en común acuerdo por el grupo. Esto también es importante. La número 4, análisis y solución de problemas. Primero, hay que detectar un problema, ya sea social, económico, de salud pública, político, jurídico, que esté rodando en los medios de comunicación. Después, abordar las teorías que explican dicho fenómeno o bien trazar la línea histórica del problema, desde dónde partió, por qué partió, cuál es su evolución histórica. Luego, proponer soluciones para este problema. De ahí, eso sí lo tiene que hacer el alumno, es muy importante. Después, debatir estas soluciones entre equipos, contrastarla, el equipo B con el que le exponga la A y viceversa, que hagan este intercambio de ideas. Vale la pena también cuestionar a los alumnos cómo es que verificaron la información, por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo, por qué sucede dicho fenómeno, que ellos con sus palabras nos lo expliquen. Luego, cada equipo va a mejorar sus propuestas pues, con esta discusión previa que hubo, van a exponerlas y al final se vota por la solución más idónea. Después, bueno, se puede aplicar con discusiones en redes sociales, en blogs, en noticias de todo tipo, para sentencias, para criterios de la Suprema Corte, para criterios internacionales en cortes internacionales, dilemas bioéticos o dilemas de ética, se puede aplicar este tipo y vamos analizando información, qué es lo que debemos hacer. La número 5, pues, es la estrategia para detectar noticias falsas, que no nos podía hacer falta. Es importante que enseñemos a los alumnos a discriminar en información. En primer lugar, las noticias falsas siempre tienen encabezados en mayúsculas, con referencias sensacionalistas y que son muy largos, muy extensos estos títulos. Entonces, desde ahí esto se hace pues para generar interés, llamar la atención, desde ahí comenzar con los alumnos a detallarle este tipo de situaciones. Dos, es importante que el alumno en el sitio de internet se dirija y vea o busque esta parte de que están todos los sitios de internet que es acerca de o about. Y en él se incluyen datos de ese medio de comunicación o de ese sitio de internet, quiénes son los directivos, cuál es el contacto, dónde están ubicados, cuál es la dirección, si tienen financiamiento, quién los está financiando. Normalmente cuando son sitios de noticias falsas no tienen esta parte de about de, y esto también nos ayuda a discriminar y expulgar estas noticias falsas. Tercer paso, revisar las ligas y las citas. Es necesario verificar los vínculos en las noticias. Muchas veces traen otros vínculos y están rotos, nos redireccionan a sitios de noticias o de otro tipo de información que no tiene nada que ver. Eso también nos ayuda a saber que estamos ante una noticia falsa. Dos, desconfiar de la UR si son UR similares a sitios muy conocidos, quiere decir que se están colgando o queriendo colgar de la fama de ese sitio y valiéndose de ello. Consultar una fuente local, eso es muy importante. Buscar las imágenes también que vienen en estos textos es importante. Se pueden buscar en Google Imágenes y ahí vemos cuál es la fuente original y dónde originalmente aparece esa imagen, porque muchas veces toman imágenes y les ponen otro texto para crear esta sensación, este sensacionalismo alrededor de una nota. Entonces también el expulgar simplemente una imagen nos ayudaría incluso a detectar cuál es la noticia verdadera respecto a esa imagen o de dónde salió esa imagen y así desvirtuar toda esta información. Entonces, esta es la manera que proponemos, pueden haber muchísimas más, pero es una propuesta inicial de ayudar a los alumnos a detectar fake news a través de un posicionamiento crítico frente al conocimiento. Muchísimas gracias. Por acá dejo en pantalla bibliografía y agradezco mucho la información, el espacio, la atención y el que me permitan estar aquí con ustedes.